Dios Padre que nos salvaste, te damos gracias. Por tu sangre preciosa perdonaste todos nuestros pecados. Y ahora queremos vivir como tus hijos, como justos. Y ayúdanos para poder vivir nuestras vidas conforme a tus palabras. Hay muchos hermanos aquí que recientemente fueron salvos. Por medio de tu palabra, ayúdalos para que sus vidas cristianas puedan crecer poco a poco. Hoy fue el día de la resurrección de Jesús y queremos aprender más detalladamente sobre eso. Tal como el significado de la resurrección, como hoy es la Pascua, queremos aprender sobre cómo podemos revivir. Y estamos todos preparando para el retiro en mayo. Y con la iglesia de Vancouver, todos nos reuniremos y predicar la palabra. Queremos que muchos hermanos y hermanas puedan participar. Permite sus situaciones. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos San Lucas capítulo 24. San Lucas 24:1. Leamos juntos versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Este capítulo comienza con la resurrección de Jesús. Como ya todos sabemos, la Biblia es un libro que testifica a Jesús. Toda la Biblia es evidencia de Jesús. También el nacimiento de Jesús es importante y su vida también. Y él sufrió y murió y resucitó. Y después subió al cielo. Y luego él dijo que vendrá de nuevo a esta tierra porque él nos prometió. Muchas partes de la Biblia se trata sobre la muerte y resurrección de Jesús. Casi la mayoría de las historias se trata de su sufrimiento, de su muerte y su resurrección, porque estas tres son los más importantes. Aquí dice que los discípulos de Jesús, ellos enseñaban la resurrección de Jesús. ¿Qué significa resucitar? Resucitar significa que alguien ha muerto y después fue revivido. El Evangelio, o sea, la noticia buena, se trata sobre desde que Jesús llegó a este mundo y toda su vida hasta su muerte, su resurrección y cómo subió al cielo y cómo llegará de nuevo. ¿Por qué Jesús murió? Cuando pregunta, muchos dicen,
Ah, murió para deshacer de mis pecados. Pues claro, pero el testimonio más claro cuando alguien le pregunta ¿por qué murió Jesús? En vez de decir, oh, solo para perdonar mis pecados, nosotros sabemos claramente que Él tuvo que morir porque la paga del pecado es muerte. Entonces Él pagó mis pecados muriendo. Pero entonces Él, ¿por qué tuvo que resucitar si por la muerte ya había hecho todo? La resurrección, después de que Jesús resucitó, fue a sus discípulos a mostrarles sus manos para que ellos puedan ver. De esa manera, la resurrección es como una factura. Por eso yo, por ejemplo, cuando me fui a un restaurante, después de comer y después de pagar, nos da factura. ¿Para qué es la factura? Factura significa que nos da la evidencia de que ya he pagado por algo. De esa manera también Jesús resucitó porque eso nos da la evidencia de que en serio Él murió y pagó el precio del pecado. Su resurrección fue la manera de que nosotros, de dar testimonio de que en serio murió por nosotros. Pero digamos, si Jesús no hubiera resucitado y se hubiera quedado muerto, pues claro, podemos decir, oh, Él ya pagó por nuestros pecados, pero tendríamos dudas. Por eso Él se resucitó para poder testificar a todos de que Él en serio pagó nuestro precio. Y también fue sombra para mostrarnos de que nosotros también algún día seremos resucitados, que nuestros cuerpos serán transformados en su segunda venida. Hoy es la Pascua. La Pascua, un viernes fue cuando Jesús murió y después resucitó. Todas las cosas que Jesús había dicho son claro que son importantes, pero durante su vida hay muchas enseñanzas que él ha dado y en el momento de su muerte hay 7 enseñanzas que él dio en la cruz y también habían enseñanzas que él dio después de su resurrección que vamos a aprender el día de hoy. Y después, antes de subirse al cielo, también dio sus últimas enseñanzas. Y esto aparece en el libro de San Juan. San Juan se trata sobre todas las enseñanzas que él dio antes de subirse. Hoy especialmente vamos a aprender sobre la resurrección. Primero veamos la pantalla. ¿Cuándo resucitó Jesús? Dice el primer día de la semana, después del día de reposo, o sea, después del sábado. El primer día de la semana, después del día de reposo, quiere decir un domingo. Él se resucitó en un domingo. Por eso el domingo era considerado como el primer día de la semana. Hemos dicho que en la Biblia aparecen muchos números y todos los números simbolizan algo. ¿Qué significa el número 6? Por ejemplo, Dios creó a los humanos y a los animales en el sexto día. Y también en Apocalipsis aparece 666,
que es número de la bestia. 6 representa los humanos. Y sabemos que 7 representa el número total, el número de perfección. Y como 7 menos 1 es 6, 6 significa es el número de hombres, más 1, 1 quien es Dios, es 7, o sea, totalidad, perfección. La muerte de Jesús tiene mucha relación con el número 6. Primero, Jesús murió como un hombre, como un humano. El momento cuando Jesús murió, Él murió como un ser humano, como hijo de hombre. ¿Por qué? Porque Él tuvo que morir por los pecados de los hombres. Por eso Él murió como un hombre Él mismo. Entonces, si vemos aquí, Jesús dice la hora tercera. Si cambiamos esto a la hora que usamos hoy en día, hay que añadir 6 horas más. Quiere decir que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana en un viernes y Él murió a las 3 de la tarde. Dice en la Biblia a la hora novena, y si añadimos 6 horas más para que sea la hora que usamos hoy en día, es 3 de la tarde. Entonces en total, ¿cuántas horas son? 6 horas. Jesús, desde el momento que fue crucificado hasta su muerte en la cruz, aguantó por 6 horas. Y también el número 6 tiene más relación con su muerte, porque dice que después de su muerte se oscureció el mundo cuando a la hora sexta. En la hora de esa época dice a la hora sexta. Esto en hoy en día es las 12 de la tarde. A la hora sexta fue cuando la oscuridad llegó. Aquí también tiene relación con el número 6. Y también la muerte de Jesús tiene otra relación con 6 porque Él murió en un viernes. Si domingo es el primer día de la semana, viernes era sexto día. Y sábado era séptimo día, el día de reposo. Entonces Él también murió en el sexto día y estuvo en la cruz por 6 horas. Y en ese día, a la sexta hora, hubo oscuridad. Esto lo llaman gematría. Quiere decir que la Biblia tiene muchos símbolos y muchos números que tienen mucha conexión con la tema. Y cuando investiga más sobre estos números que aparecen en la Biblia, es muy maravilloso, porque todo tiene conexión. Por eso la muerte de Jesús tiene relación con el número 6, que Él llegó como hombre y murió como hombre. Pero hoy la resurrección tiene relación con el número 8. Él murió en el sexto día y después de 3 días Él resucitó. O sea, en el octavo día Él resucitó. Este número representa, es el número de la vida, número de la resurrección. Jesús resucitó en el octavo día y también es muy maravilloso si vemos aquí. Así se escribe Jesús en la idioma de Ela que usaban en esas épocas.
Esto se llama gematría. Esto es como se escribe Jesús en estos alfabetos. Y cada alfabeto tiene su número. Y si añadimos todos estos números, aparece el número 888. Jesús es su nombre de victoria. 8 es el número de la victoria. En la Biblia en Apocalipsis dice que el anticristo que llegará en los últimos 7 años de tribulación, él llegará con el número 666, número de la bestia. Pero Jesús es 888, o sea, es número de la victoria. Muchos dicen, la Biblia no puede ser cierto, Dios no puede existir, pero si solamente miramos a estos números que son tan sencillos, ya podemos saber que no es algo que un hombre puede escribir, porque todo tiene tanto conexión. En la Biblia aparecen 8 hombres que revivieron después de su muerte. 8 hombres. Aparecen 3 hombres en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento, y en total 8 hombres. Por eso 8 representa un nuevo comienzo, la resurrección, la victoria. Jesús revivió a 3 hombres, Pedro a 1, el apóstol Pablo a 1 y Elías a 2 y uno más por otro hombre. Y también, ¿cuántas personas se salvaron durante el diluvio? En la arca de Noé revivieron, no es que revivieron, sino se salvaron 8 personas. Y también los judíos sabemos que hacen la circuncisión a los niños hombres, a los hombres en el 8º día. Y también David era el 8º hijo. Si vemos todos estos temas, 8 siempre representa el número de un nuevo comienzo. Nosotros también morimos con Jesús y vivimos con Jesús. Esto es lo que representa el bautismo, por ejemplo. Quiere decir que la salvación es un nuevo comienzo. Lo de antes ya pasó, pero ya es un nuevo comienzo. Por eso la resurrección quiere decir un nuevo comienzo. Nosotros siempre, durante la semana, siempre vivimos en el mundo, vivimos, pero todos los domingos venimos con un corazón para vaciar nuestros corazones, para hacer un nuevo comienzo. Y el domingo también representa el 8º día. Es un nuevo comienzo. Entonces, desde San Lucas 24, versículo 1, vamos a aprender. Versículo 1, leamos juntos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. El domingo en esta época era el 8º día. Y dice que era por la madrugada que estas mujeres, había mujeres que seguían a Jesús. Veamos quiénes son estas mujeres. Estas mujeres aparecen en capítulo 23, versículo 55. Leamos juntos. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo.
y 56 dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estas eran las mujeres que llegaron desde el norte hasta Galilea con Jesús. Y entre ellas había Magdala María. Aparecen los nombres de ellas en otros libros en la Biblia. Y también mamá de Santiago y Juan, María. Y también había la madre de otro discípulo. Y también otra mujer que se llama Salome. No habían hombres, todas eran mujeres. En esta época también, cuando vemos las iglesias, la mayoría de la iglesia, claro que tienen hombres y mujeres, pero casi la mayoría del tiempo hay más mujeres, jóvenes también, o siempre cuando vemos las proporciones, es muy raro porque siempre hay más mujeres en la iglesia. Parece que las mujeres quieren siempre ser más dedicados a Jesús, pero no estoy diciendo que entonces los hermanos no hacen nada, sino claro que los hermanos también se esfuerzan mucho para el Señor. Pero si miran aquí, en esas épocas también siempre había más mujeres que perseguían a Jesús y sus enseñanzas. Entonces, durante el día de reposo, después del día de reposo, ellas iban para poner aromáticas en el cuerpo de Jesús que ya estaba muerto. Pero veamos aquí, había un problema. Había un problema que aparece aquí. San Mateo 27:60. San Mateo 27:60. San Mateo 27:60. San Mateo 27:60. Leamos juntos. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Dice que había una gran piedra en la entrada del sepulcro de Jesús. Pero estas mujeres estaban pensando, ¿cómo podemos mover esta piedra? Si vemos San Marcos 16:1, San Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ya tenían preparado, pero ya tenían preparado las aromáticas y ellas sabían que había gran piedra, pero ellos se decían entre ellas, ¿quién moverá esta piedra?
Normalmente, si ya sabemos que hay una gran piedra, desde el principio nosotros diríamos, ¿para qué nos iremos hasta allá si ya sabemos que ni siquiera podemos mover esa piedra? Pero estas mujeres, aunque veían esa piedra, ellos, aún sabiendo eso, fueron hacia el sepulcro y se decían entre ellas, ¿quién podrá mover esta piedra para nosotros? Ellas solamente fueron con la fe. Ellos sabían que ellas mismas no pueden mover esa piedra, pero aún así fueron. Nosotros también cuando predicamos, siempre muchos dicen, no, ese amigo no puedo por tal cosa, no, a ese amigo tampoco le puedo invitar porque, o sea, hay muchas razones, vemos muchas piedras que está cubriendo la entrada. Entonces siempre decimos, ¿para qué voy a ir si no puedo mover esa piedra? Pero estas mujeres, aun sabiendo eso, ellas fueron sabiendo. Esto es la vida cristiana. Nosotros no vamos porque es fácil, pero nosotros caminamos aunque veamos obstáculos. Esto es la fe. Como ellas querían encontrar a Jesús ahí y ir a su sepulcro, ellas fueron aún sabiendo que había esta piedra. Si vemos San Lucas 24:2, San Lucas 24:2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando vieron, cuando fueron pensando, ay, ¿quién moverá esta piedra grande? Y se acercaron, vieron que esa piedra ya estaba, ya alguien ya había movido la piedra. Entonces entraron con las aromáticas, pero vieron que ya no estaba el cuerpo de Jesús. Si vemos versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecidas. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. En versículo 4 dice que aparecen dos varones con vestiduras resplandecientes. Estos dos varones son los ángeles. Y ellos están diciendo, estos dos ángeles les dio el mensaje a las mujeres de que Jesús ya había resucitado. Y después ellos les dijo a las mujeres, ¿no oyeron de esto en Galilea? Y porque antes de que Jesús muriera, él ya había dicho, ya había predicado de que él se resucitará de nuevo. Estos ángeles, veamos San Juan.
San Juan 20:12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aquí también aparecen dos ángeles y ellos estaban sentados justo donde estaba el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Estaban sentados en donde estaba el cuerpo de Jesús. Nosotros ya hemos aprendido sobre el tabernáculo en el Antiguo Testamento y sabemos que dentro del tabernáculo, donde está Dios, es el lugar santísimo. Y si entran aquí, pueden ver el arca del pacto y encima de lo que cubre hay dos ángeles. Hay estatua de dos ángeles que se miran a uno al otro. Y ahí es donde echaban la sangre en los antiguos testamentos. Ellos echaban 7 veces sangre del animal. Con relación a esto, aquí estaba el cuerpo de Jesús y estos dos ángeles estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies. Una sola persona no puede ser testigo de nada. Tiene que ser más de 2 personas y así hay más poder para testificar. Por eso la Biblia menciona que habían dos ángeles que estaban sentados a la cabecera y a los pies. Estos ángeles no solamente testificaban la muerte, sino también la resurrección. Y si vemos San Lucas 9, versículo 22. San Lucas 9, versículo 22. Leamos juntos y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Hace 10 meses de que Jesús fuera crucificado, Él ya había dicho que Él será resucitado en el tercer día. También si vemos versículo 43. Versículo 43. O capítulo 18, versículo 31. Versículo 32 a 33. Leamos juntos. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto fue tercer mensaje. Si ven los 4 libros, Jesús dijo 3 veces de que Él resucitaría. En total, Él dijo 4 veces. Y estos 4 libros de Evangelio ya había hablado sobre su resurrección.
y está muy detallado. Dijo que será azotado, que será escupido, pero él resucitará en el tercer día. Él ya había dicho sobre su muerte y sobre su resurrección. Y él había dicho esto siempre. Pero los discípulos y las mujeres se habían olvidado de eso, aunque Jesús lo había dicho 3 veces. Jesús murió en la primavera y Jesús predicó sobre esto, sobre su muerte, en el verano, en el otoño, en el invierno. Y 2 días antes de su muerte, también, él habló así muy frecuentemente, que él morirá y resucitará de nuevo. Y los ángeles le está haciendo que se recuerden. Y así las mujeres recordaron de lo que Jesús había dicho. Nosotros también. ¿Por qué Jesús dijo esto 4 veces con tanto detalle? Es un mensaje muy importante. Nosotros hacemos, por ejemplo, la Santa Cena y hacemos seminarios de la Biblia. Y en mayo tenemos el retiro en el campamento. Todo esto es para dar el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué? Por si acaso muchos se olviden, por si acaso muchos malentiendan. Aquí hay personas que fue salvo en el retiro del año pasado. Ellos mismos saben cuándo es salvo. Y esa persona me dijo, Pastor, yo recién fui salvo en el retiro del año pasado. Aunque han llevado muchos años en la iglesia, pueden haber hermanos que aún no son salvos. Por eso Jesús también aquí, él dio tantas predicaciones sobre su resurrección, pero ya todos se habían olvidado. Por eso es que en las iglesias también nosotros siempre tratamos de repetir el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús también siempre repitió las cosas que son más importantes. Estas mujeres se habían olvidado de esa enseñanza. Regresemos a San Lucas 24. San Lucas 24, versículo 8. Versículo 8 a 11. 8 a 11. Leamos juntos. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces, después de oír lo que los ángeles le había dicho, las mujeres fueron a los demás para decirles estas noticias. Aquí tenemos Joana también. Aquí dice Juana. También Jacobo. También aparece otro María aquí que no se lo menciona. Y ellos estaban explicando a los apóstoles que la piedra grande
ya no estaba ahí y que el cuerpo de Jesús tampoco estaba. Y que habían dos ángeles que nos dio el mensaje de que Jesús había resucitado. Pero en versículo 11, los apóstoles no creyeron. Es importante saber, pero no solo saber, sino saber y creer. Marquen esta página. Vayamos a San Lucas. O digo San Mateo. San Mateo 27. San Mateo 27. Versículo 62. 27. 62. Veintisiete, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Lo que me sorprendía es que Jesús ya había dicho antes de su muerte que Él se resucitará después de 3 días. Por eso es que ellos prepararon esa piedra y todo. Prepararon muy bien los fariseos. Cuando los discípulos de Jesús ni siquiera acordaron, los sacerdotes y los fariseos se recordaron de esto, pero no con una intención buena, sino ellos no querían que Jesús se resucite, por eso querían que Pilato cuide el sepulcro. Los discípulos sabían el mensaje de Jesús, pero no lo creían. Ellos recordaron, pero no lo creían. Nosotros también. Es importante saber, es importante escuchar y saber, pero hay que creer. Hay muchos aquí que escuchan los sermones de domingo y solo lo saben y ya, pero hay otros que quieren escuchar de nuevo, repetir para poder creer en esto mejor. Los que quieren buscar, hay muchos sermones y todos estos sermones de cada domingo los estoy publicando también. Entonces, si necesitan, pueden obtenerlo. Si quieren saber bien sobre la Biblia, no es importante, o sea, sí es importante escuchar, pero no solo eso, sino hay que repetir y hay que creer. En el libro de Hechos dice que las personas de Atene solamente querían oír cosas nuevas. Ellos no les gustaba la repetición. Siempre querían buscar palabras nuevas y nuevas. Nosotros no podemos ser así. En Jerusalén habían 10 puertas y entre esas puertas había la puerta vieja. Había que pasar por esa puerta. Los que solamente buscan cosas nuevas nunca van a quedar con nada. Hay que repetir.
Por eso los discípulos aquí también, aunque oían, no podían creer porque no lo oían claramente. En este mundo también, si uno dice Jesús murió por los pecados, todo el mundo dice que lo sabe, pero ellos solamente lo saben, no lo creen, no lo entienden. La Biblia dice después de la salvación hay que estar dentro de la comunión. La Biblia habla mucho sobre la importancia de la iglesia, pero muchos oyen esto, ellos dicen sí, sí, claro, la iglesia es importante, pero lo importante es que si en serio lo respetan, si en serio lo creen. Los que se quejan de la iglesia dicen, esta iglesia le falta tal cosa y por qué es así y siempre se quejan, es porque ellos no respetan la palabra. Aquí también dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Si regresamos a San Lucas 24, San Lucas 24:12. Pedro era diferente. Veamos. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro no lo creyó, pero quería chequear. Por eso dice que él corrió, no es que caminó, sino corrió al sepulcro para chequear. Y a este Pedro, Jesús personalmente apareció a Pedro y la Biblia lo dice 2 veces. No sabemos cuándo y cómo, pero la Biblia dice que Jesús fue personalmente a Pedro. A las personas que buscan, Dios siempre se acerca a ellos. Si vemos versículo 13, 24:13, dice, y he aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto era el día de la resurrección de Jesús. Y entre la multitud que escuchó las palabras de estas mujeres, se salieron de Jerusalén y fueron hasta Emmaus. Y en versículo 12, Pedro corrió al sepulcro y estos 2 hombres fueron a Emmaus. Aunque Jesús estaba en Jerusalén. Quiere decir que aunque todos aquí escuchemos la misma palabra, hay unos que después de oír caminan al camino correcto, pero hay otros que dicen sí, sí, lo creo, sí, sí, lo entiendo, pero está caminando por la dirección incorrecta. "60 estadios", aquí quiere decir 12 kilómetros. En una hora, si un hombre solamente camina, se puede caminar 4 kilómetros.
Entonces, si consideramos de esta manera, 4 por 3, o sea, por 3 horas, que es 12 kilómetros, estas personas caminaron hacia Emmaus. En versículo 14 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Estaban hablando sobre cómo Jesús murió y cómo las mujeres han dicho que resucitó. Estas personas, estas dos personas, estaban caminando lejos de Jerusalén, de donde estaba Jesús, pero aún así hablaba de él. Pero en cambio, hay personas que se quedaban en Jerusalén, en donde estaba Jesús, pero hablan de cosas que no son de Jesús. Por ejemplo, los que estamos en la iglesia, pero hablamos del mundo. Pero por ejemplo, hay personas que no pudieron venir a la iglesia, pero siempre están llenos de las cosas de Jesús. ¿Quién creen que es mejor? ¿Los que están dentro de la iglesia, pero su corazón está en el mundo? ¿O los que están alejándose, no porque lo hacen intencionalmente, pero está lleno de Jesús? El- la persona peor sería los que se están alejando del cuerpo de Jesús y también su corazón se está alejando. Los que tienen interés en el mundo solamente hablan del mundo. Los que tienen interés en los deportes solamente hablarán de deportes. Los que tienen interés en videojuegos solamente hablarán de eso. Si vemos San Lucas 6, San Lucas 6, San Lucas 6:45. San Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si oímos las cosas que uno habla, podemos saber más o menos qué tiene en su corazón. Los que hablan de la predicación sabemos que su corazón está pensando cómo puedo predicar bien. Los que hablan sobre sus hijos sabemos que su corazón está lleno de cómo pueden mis hijos tener éxito. Si oímos las palabras de las personas, podemos saber más o menos qué propósito tienen en sus vidas. Por eso, los que fueron a Emmaus no tenían fe, o sea, no creían en lo que las mujeres habían dicho, pero aún así seguían hablando de Jesús. Y si vemos 15 y 16, San Lucas 15 a 16, leamos juntos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y cuando estos hombres estaban hablando con Jesús, Jesús se acercó. Ellos vio que alguien estaba caminando con ellos, pero ellos no reconocieron a Jesús. ¿Creen que esos discípulos sabían cómo se parecía a Jesús? Claro que sí. Pero aunque vio su cara, no lo reconoció. ¿Por qué? Jesús llegó con un cuerpo transformado.
Si vemos San Marcos 16:12, San Marcos 16:12, leamos juntos. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Jesús, quien resucitó de nuevo, llegó en otra forma y también se desaparecía a veces. Y sabemos que él cuando subió al cielo, él se transformó. Por eso cuando nosotros también somos transformados, seremos transformados en el cielo y viviremos con eso eternamente. Ya no tendrán esa apariencia que tienen ahora, sino se convertirán muy hermosos, tal como Jesús había llegado con otra apariencia. Estos discípulos aquí no eran apóstoles. Y cuando estas personas comenzaron a hablar sobre Jesús, es donde Jesús comenzó a acompañarlos. En la Biblia dice, en donde dos o más personas se reúnen y alaban o suben a Jesús, piensan sobre Jesús, meditan sobre Jesús, entonces ahí es donde está Jesús. Pero veamos este caso. Veamos San Lucas 2:42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. Al regresar ellos acababan la fiesta que se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese los padres, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. No pudieron encontrar a Jesús. Y en versículo 45, después de 3 días encontraron al niño Jesús. Aquí aparecen los parientes que pensaron que Jesús estaba entre la compañía. De esa manera, entre nosotros puede haber personas que dicen, Jesús probablemente está aquí. Es mejor que Jesús esté con nosotros y no lo reconozcamos porque aún así Él está con nosotros. Pero los que tenemos que temer es que a veces puede ser que nosotros digamos, yo ya soy salva y claro que Jesús siempre está conmigo, pero quizás no sean salvos y Jesús no está con ustedes, solo que ustedes piensan de esa manera.
Por eso hay que pensar bien. ¿En serio estoy caminando con Jesús? ¿En serio? Lo que a mí me preocupa es que muchos aquí sentados digan que son salvos, pero al final del día, cuando llegue Jesús de nuevo, sean dejados porque nunca eran salvos. Porque muchos aquí pueden pensar, yo ando a la iglesia, yo ya escuché sobre la salvación, soy salvo y Jesús está conmigo, pero eso solamente puede ser sus pensamientos. Si vemos San Lucas 24:17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús preguntó, ¿de qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? Y en versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como ellos habían visto a este hombre que los acompañaba, ellos pensaron que era hombre de Jerusalén, que no conocía las noticias. Y en versículo 19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 20, leamos juntos. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 19 dice, Jesús les preguntó a ellos, ¿qué cosas? Y ellos dijeron todo sobre Jesús. Durante esta época, sabemos que la mayoría de los judíos querían crucificar a Jesús y así lo mataron, y la mayoría de los discípulos se escaparon y ellos huyeron. Por eso era muy difícil de hablar sobre Jesús de buena manera, pero sus dos discípulos, si alguien le preguntaba sobre qué cosas, en esa época si fuera yo no le diría nada al hombre desconocido, porque ¿qué pasa si él me reporta? Tal como Pedro rechazó 3 veces y dijo que él no conocía a Jesús. Pero estos discípulos no temieron.
Y ellos dijeron todo el testimonio, porque era, o sea, en esta época era muy difícil de hablar sobre Jesús así, porque tenían que cuidar mucho. A veces nosotros también no queremos decirle a los amigos que andamos a la iglesia o que creemos en Jesús porque nos da vergüenza o porque tememos sus reacciones. Yo también, por ejemplo, en secundaria, cuando quería leer la Biblia, pero mis amigos me miraban, lo leía escondido, debajo de la mesa, o cubría, porque me daba vergüenza. Porque nadie de mis amigos leía la Biblia, pero si solamente yo lo leo, me daba vergüenza. Pero luego, después del tiempo, ya no me daba vergüenza. Veamos San Lucas 9:26. 9:26. Leamos juntos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Yo, después de leer esto, entendí que por qué tuve tanto vergüenza. Y con esta palabra ya pude ser más valiente. Y mis amigos se burlaban, pero ya no me daba vergüenza. Y así le explicaba a ellos tal como mi fe, tal como yo creía. Ellos sabían sobre Jesús, pero no sabían el significado. Si vemos San Lucas 24:24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Dicen, pero a él no le vieron. Pero ellos ahora mismo estaban hablando con Jesús. Esto es como una comedia. Jesús es quien a ellos le está hablando. Por ejemplo, a mí si me dice, si alguien me viene a preguntar y me dice, ¿sabe dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor de esta iglesia? Y me pregunta a mí, yo soy el pastor. Entonces, de esta manera también, aunque Jesús estaba al frente de ellos, ellos no lo reconocían. Jesús dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y con esa promesa Él subió. Y como es promesa, claro que Él lo va a cumplir. Pero muchos dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en mi vida? Ellos no están pudiendo ver cuando Jesús ya está con ellos. Si vemos 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Jesús ya resucitó, pero ellos no podían verlo. Entonces Jesús había dicho que cuando nosotros creemos, es importante que lo creamos y ya. Pero hay muchos que se dudan demasiado. Tenemos que creer activamente. No es algo que atrasamos. No es algo que decimos, voy a pensar en eso luego, sino tienen que resolver primero. Por eso, las cosas que nos cuesta creer, en vez de decir voy a creer en eso luego, voy a pensar en eso luego, es importante que busquen sus respuestas ahora mismo. La Biblia enseña sobre Jesús. Jesús ya vino antes una vez y Él llegará de nuevo con la gloria. Esta es la enseñanza de la Biblia. Pero muchos no creen esto 100%. Versículo 27. Leamos juntos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Para resolver todo esto, comenzando desde Moisés, o sea, todo Antiguo Testamento, explicaron detalladamente sobre las profecías. Quiere decir que para que mi fe sea perfecto, tengo que saber detalladamente sobre la Biblia, sobre los contenidos. Estos dos discípulos ya tenían corazón lleno de Jesús, por eso podía resolver rápidamente las dudas que tenían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. No sabemos desde cuándo Jesús estuvo con ellos, quizás 2 horas o 3 horas, pero al pasar de tiempo, cuando ellos llegaron a Emmaus, Jesús seguía pasando y Jesús les dijo que él iba a ir más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Primero Jesús se acercó a ellos. Él siempre se acerca primero. Siempre Jesús viene primero para ver cuánto lo queremos, cuánto desesperado estamos. Y si Jesús dice, ahora ya me voy, y nosotros nos quedamos como, bueno, chao, claro que es normal que si en serio lo queremos, queremos gastar más tiempo con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Desde entonces ellos pudieron ver que era Jesús. Si ellos hubieran mandado que Jesús se vaya nomás, no hubieran visto que Él era Jesús. Pero ellos podían ver a Jesús cuando ellos sostenió a Jesús y dijeron, quédate con nosotros. Solo porque forzamos y obligamos a las personas que vengan a la iglesia, que se queden, así nunca verán a Jesús. Cada persona se podrá encontrar con Dios solamente cuando ellos mismos quieran. Los que en serio quieren buscar, los que en serio se quieren acercar y con ese corazón llegaron hasta la iglesia, así es cuando entienden algo, cuando pueden abrir sus ojos. La Biblia también, solo por decir a los niños, lee la Biblia, claro que ellos pueden leer porque los obligan, pero no entenderán nada. Pero ellos podrán entender la Biblia cuando ellos mismos lo leen voluntariamente porque ellos quieren acercarse a Dios. Hay que sostener. Siempre llegan oportunidades al frente de nosotros y hay que sostener. Solo los que sostienen la oportunidad pueden obtener. Este retiro que está llegando, el retiro es el momento más valioso para todos nosotros porque es el único tiempo que nos podemos reunir con más hermanos de Vancouver y de otras iglesias y todos los hermanos salvos, ya que somos muchos, es donde Dios opera. Habrán algunos aquí que sostendrá de esta oportunidad y habrá otros que solo dejará pasar. Pero cuando participan en estas oportunidades podrán ver más cosas, podrán testificar más cosas y entenderán, ah, por eso me dijo que vaya al retiro. Sus ojos podrán ver más claramente. Por ejemplo, hoy llegaron obligados. Si llegaron porque ustedes mismos querían, así es el buen comienzo. Al principio Jesús se acerca primero y después él ve quiénes son los que en serio vienen a él porque lo ama, no solo porque son obligados. Veamos San Lucas 24. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Ellos entendieron después, oh, esto es lo que se refería. Jesús vino a este mundo para dar fuego y este fuego representa el Evangelio también. Los que en serio tienen el Evangelio dentro de ustedes, sus corazones tienen que calentarse. Así los discípulos también entendieron y sintieron que se calentaban. Los que se alejan de la palabra, los que se alejan del cuerpo de Dios, que es la iglesia, los que se alejan de la comunión, su corazón claro que se enfriará. El corazón que se enfría, claro que no puede tener tanto amor. Pero los que se acercan a la palabra, a la comunión, se calentará más y más. Por eso si ven que una persona falta, usualmente ellos faltan constantemente. Es porque poco a poco se enfría más y más. Por eso, para mantener esta calidez y este amor, siempre es importante acercarnos a la palabra y participar a la comunión. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Como dice en versículo 29, ellos dijeron ya es de tarde y que se quede. Ellos ya habían llegado a Emmaus, pero ellos volvieron a Jerusalén a esa hora, a la misma hora. O sea, por la tarde, ellos volvieron a Jerusalén. Ellos hubieran dicho, ya es de tarde, así que descansemos y mañana por la mañana regresemos. Pero ellos al ver que era Jesús, a esa misma hora volvieron a Jerusalén. En estas épocas la gente dormía muy temprano, pero a ellos no le importaba nada, sino porque ellos mismos vieron a Jesús después de que Él se resucitó, entonces sintieron que en serio tienen que predicar esto a más personas. Estas personas no tenían que ir a Emmaus, porque si en serio era importante que se vayan a Emmaus, ¿por qué volvieron a Jerusalén tan rápido? Solo al ver que Jesús había estado con ellos. Cuando el corazón se calienta, nosotros podemos tener un poder que no viene de nosotros. Cuando predicamos, a veces no tenemos el poder porque nosotros no estamos obteniendo, no tenemos la fortaleza.
de Dios. Si no están teniendo buena comunión con los hermanos y hermanas y no están teniendo una relación buena con Dios personalmente, entonces claro que no tendrán esa calidez. Pero los que tienen todo esto en equilibrio pueden calentarse. Pero en este tiempo, Tomás era el único discípulo que no estaba. Por la noche, cuando Jesús resucitó, Él apareció a la multitud y Tomás no estaba. Entonces, ¿Tomás creyó o no creyó? No lo creyó hasta el final. Él aunque escuchó a todos los otros discípulos, solo por faltar ese un día cuando Jesús llegó, Tomás no pudo creer en nada. Puede ser como reuniones de distrito, reuniones en los domingos o en los miércoles. Solo por faltar uno, a veces pueden perder la noticia. Jesús apareció a Tomás siguiente semana en el otro domingo. Apareció a Tomás en el siguiente domingo. Entonces, la parte final que queda del capítulo, pueden leerlo en sus casas. Y en Hechos aparece más detalle sobre esto. Hemos aprendido un poco sobre la resurrección y les he explicado varios versículos. Y quiero que en cada uno de sus vidas puedan aplicar algunas de estas enseñanzas. Entonces, acabemos por la oración. Dios Padre, te damos gracias. Tú moriste por nosotros y resucitaste por nosotros. Ayúdanos para continuar viviendo como justos y guíanos para poder continuar nuestras vidas cerca de ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.